Listo, estábamos hablando que hasta el momento estos números que están aquí no pertenecen ni a los naturales ni a los enteros y que luego vendría otro conjunto de números que son los números racionales. ¿De dónde vienen los números racionales? De la división de los números enteros. Si yo puedo representar un número como la división de dos números enteros, entonces a ese lo llamamos número racional. Aquí es donde de pronto ya puede caber. ¿Yo puedo hacer que 0,2 venga de la división de dos números enteros? Claro que sí. Si yo cojo el 2 y lo divido en 10, ¿qué me da? 0,2. O sea que 0,2 sí es un número racional. Si yo cojo 1,5, si cojo 15 y lo divido en 10, me da 1,5. O sea que 1,5 también es un número racional. Y el 2, pues ya era de por sí un número entero, teniéndolo en cuenta, o un número, o si lo tomamos en cuenta como que era el micrómetro, era 0,00002, eso vendría siendo 2 dividido en un millón. 2 dividido en un millón me daría 0,00002. Entonces, todos estos se pueden representar como números racionales. Podríamos decir que todos estos números están dentro del conjunto de números racionales, pero resulta que hay un número más grande, hay un conjunto aún más grande, que es la unión de los irracionales con los racionales. Los irracionales los vimos el año pasado. ¿Quién se acuerda de un número irracional? ¿O de dónde sale? Un número irracional es un número decimal, pero que la parte decimal es infinita. O sea, es infinita y no se repite. Y no se repite. Porque si la parte decimal sí se repite, entonces ya sería racional, no sería irracional. Si yo junto todos los números irracionales con todos los números racionales, a esa unión de esos dos conjuntos los llamamos los números reales. Y a eso es a donde pertenece estos números que estamos hablando hoy. 0,2, 1,5 y 2 son ejemplos de números reales. Ya les dije que son números racionales, pero como los reales es la unión de los racionales y los irracionales, quiere decir que tanto los racionales como los irracionales son reales. Por eso acá en esto nos están diciendo que estos son ejemplos de números reales. De por sí, los números naturales y los números enteros también son números reales porque están también por dentro del gran conjunto que encierran los números reales. Y ahí es donde nosotros nos encontramos con esta tabla resumen que les coloqué en el campus virtual. Aquí la vamos a dar pedacito por pedacito, en el campus virtual ya está completa. Entonces tenemos el conjunto de los números reales, es el más grande de todos, es el más grande de todos. Ese se divide en dos, en los racionales y en los irracionales. La unión de ellos dos me dan los reales. De los racionales, tenemos que los racionales es todo número que se puede expresar como la división de dos números enteros, lo llamamos racional. Y al mismo tiempo los racionales se dividen en decimales finitos, que tienen decimales finitos y se acuerdan de ese, por ejemplo, 1,5, 0,2, ese es un número decimal finito. Pero también con números decimales infinitos, pero periódicos. Por ejemplo, 1,3333333 hasta el infinito, ese también es racional, pero porque es esa parte que es periódica va al infinito y se repite, pero no, si no se repitiera, entonces ya no estaría en el conjunto de los racionales, sino de los irracionales. Entonces acá hay ejemplos de los números finitos, los decimales finitos, 2,0, 0,5, y a su vez los números infinitos periódicos se pueden dividir en puros o mixtos. Entonces un ejemplo de puro, 0,33333 hasta el infinito. Un ejemplo de mixto, 0,12, ese no se repite, y luego en la tercera cifra se empieza a repetir el 3. ¿Por qué es mixto? Porque tiene una parte que no se repite, que es 1 y 2, y una parte que sí se repite, que es 3, 3, 3, 3. Eso ya lo habíamos visto, también lo vimos el año pasado, no sé si están recordando en este momento, lo están recordando. Tiene una parte que no se repite, siempre es en este orden, una parte que no se repite primero y luego una parte que se repite hasta el infinito. No puede ser al revés, porque yo no puedo decir que primero se repita el infinito y por allá en el infinito algo no se repite, no tiene sentido. Tiene que ser siempre la parte que no se repite de primero y la que se repite hasta el infinito. Es el que estamos diciendo, que tiene una parte que no se repite, que es este 1 y 2, y una parte que se repite, que es el 3. Ahora los irracionales, mire, ¿qué pasa con los irracionales? Es un número decimal que no hay manera de representarlo como la división de dos números enteros. O sea, no hay forma de que dos números enteros al dividirse me dé ese número irracional. Entonces, a ese conjunto de números lo llamamos irracionales, que es la definición que está aquí.
Dice, no se puede expresar como la división de A entre B. Recuerden que un fraccionario es una división, ¿no? Recuerden eso. Entonces no se puede representar. Un ejemplo de eso sería raíz de 2. La raíz de 2 es un número racional. Si usted intenta buscar la raíz de 2, le va a dar un número decimal que tiene infinitos números decimales y nunca se acaban, nunca se repiten. 1,41, 42, 3, y ese número nunca se va a repetir. No va a haber un momento en el que se repite un pedacito. Entonces, eso es un número racional. Otro número racional sería el pi, el número pi, que también les explico en años anteriores que era el número pi. Es el número que se utiliza para medir la circunferencia, para medir la longitud de una circunferencia. Y también es irracional, tiene infinitas cifras decimales que no se repiten. Dime, Paula. No, siempre, todos los años van encontrando un nuevo número decimal. O sea, lo siguen calculando y van agregando otro número decimal, pero nunca se va a repetir. Y incluso hay un récord mundial de la persona que más, más números se sabe después de la coma del pi. O sea, esto es el que más números se sabe, es no sé cuántos son, un montón, pero se lo sabe en ese orden. Usted lo mire y se lo sabe todo. No sé si es una niña, no recuerdo muy bien, pero puede que sí. Bueno, entonces eso es lo que van a hacer en su cuaderno. Ese cuadrito resumen es el que van a hacer en su cuaderno. No se les olvide que está en el campus virtual. Entonces, orden de los números reales. Aquí lo voy a colocar con un ejemplo con numeritos para que no se les complique. Bueno, pero acá no puedo rayar. Aquí no puedo rayar. Bueno, espere, lo copio aquí. Entonces, miren, orden de números reales. Para todo par de números reales, A y B sobre la recta real. Entonces, A es menor que B. Fíjense cómo lo estoy leyendo. A es menor que B. A es menor que B. Si A está a la izquierda de B. Ejemplo, voy a colocar aquí una recta numérica. Esto es una recta numérica cualquiera, va por acá, por aquí en la mitad voy a colocar el 0. Ahí está el 0. Y me dice que A es menor que B si A está a la izquierda de B. Entonces, yo, por ejemplo, pongo por aquí un número cualquiera, pongo por aquí el 2, por poner un ejemplo que este es el 2. Y por aquí coloco otro número, voy a colocar aquí el menos 3 porque está a la izquierda de 0, entonces es negativo. Sí, estoy haciendo una recta numérica tal cual como ustedes ya la conocen, súper fácil. Pero aquí me falta hacerle el menos. Agregarle aquí. Colocarle el menos acá porque es negativo. ¿Listo? Menos 3. ¿Quién es mayor que quién? Entonces, el 2 es mayor que el 3 porque el 2 está a la derecha del 3, que es la otra situación. A mayor que B si A está a la derecha de B. O lo puedo mirar al revés. El 3 es menor que el 2, perdón, el menos 3 es menor que el 2 porque el menos 3 está a la izquierda del 2. ¿Listo? Entonces, ahí están las dos situaciones representadas en una recta numérica. Y la otra es que los dos sean iguales. O sea, es decir, que los dos estén exactamente en el mismo punto de la recta numérica. Así es como yo sé cuándo los números son mayores o menores que es lo mismo que hemos venido trabajando con los naturales, con los enteros y con los racionales. Todo número que está a la derecha del otro es mayor. Todo número que está a la izquierda del otro es menor. Así de simple. Esto escrito matemáticamente y en palabras coloquiales como lo acabo de decir. Ahora, ejemplo. Ubiquemos en la recta real los números 5 menos un tercio y raíz de 2. 5 está súper fácil de ubicar, eso no tiene ni misterio. Menos un tercio también es súper fácil. Escoger la unidad, partirla en tres partes y tomar solo una, ¿cierto? Pero por el lado negativo porque es menos un tercio. Y raíz de 2 ya no es tan sencillo ubicar en la recta numérica, pero tampoco es imposible ni tampoco es algo para hacerlo como de la NASA, no, es súper fácil y lo vamos a ver ahorita. Entonces, miremos el ejemplo.
tenemos la recta numérica aquí, vean. ¿Sí la ven? ¿Cómo ubiqué el 5? Pues partiéndola en partes iguales, la recta numérica partiendo aquí desde el 0 y tomé distancias iguales, o sea, del 0 al 1 hay la misma distancia que del 1 al 2, la misma distancia que del 2 al 3, la misma distancia que del 3 al 4, la misma distancia que del 4 al 5. Tomé esas distancias iguales y en la quinta división que hice, pues estaría el 5. Sencillo, súper fácil de entender, ¿cierto? Después del 0. Ahora, menos un tercio, lo voy a agrandar aquí un poquito para que vean cómo está dividido. ¿Se alcanzan a ver las divisiones ahí? Miren, ¿dónde está menos un tercio? Está entre 0 y menos 1. ¿Por qué entre 0 y menos 1? Pues porque es menos un tercio. Entonces, como es menos un tercio, pues está entre 0 y menos 1. Si hubiese sido más un tercio, pues estaría entre 0 y 1. ¿Y qué significa un tercio? Que cojo la unidad, la parto en 3 pedazos y solamente tomo un pedazo. Entonces, si ve que acá están partidas en 3 pedazos, mire, 1, 1, 2 y 3. Y de esos 3 pedazos solo tomé el primero, este que es donde está el punto rojo. Ahí estaría ubicado menos un tercio. ¿Listo? Y pues el 5 sigue estando ubicado acá. Ahora el que viene es ese que es, entre comillas, un poquito más complicado, pero realmente no lo es. Porque ya vamos a ver cómo se puede ubicar raíz de 2 paso a paso. Con algo que se llama el teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan que lo vimos el teorema de Pitágoras? Sí. Que el teorema de Pitágoras me puede hallar la longitud de la hipotenusa si conozco la longitud de los catetos. Bueno, ya lo vamos a ver, no se asusten si no se acuerdan de eso, ya lo vamos a ver ahí calmadito. Verán que no es nada difícil. Simplemente nos tenemos que acordar que la hipotenusa es al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Y ya lo vamos a ver. Ya necesito saber si ya puedo pasar. Listo, entonces voy a pasar a la otra. Entonces miren cómo se ubica, vean. Raíz de 2, ya sabemos que raíz de 2 es un número que está entre 0 y 1, es mayor que 1, es un poquitico mayor que 1, porque acuérdense que raíz de 2 es esto, 1,41, bueno, y un reguero. ¿Cómo se hace eso? Pues mire, cojo y trazo un triángulo rectángulo. ¿Cómo hago para trazar un triángulo rectángulo? Súper fácil. Con su regla escuadra, la regla escuadra forma un ángulo de 90 grados y de hecho este triángulo que está aquí, fíjense que tiene forma de escuadra. ¿Sí que tiene forma de escuadra? Y en los 90 grados ustedes pueden cuadrarlo ahí con la escuadra y ahí estarán los 90 grados. ¿Cómo hago eso? Pues simplemente los lados que están de color rojo, que son los que forman los 90 grados, esos lados miden 1. Esos tienen una distancia de 1. ¿Listo? Esto, mire, que está aquí, de 0 hasta el 1, tiene una distancia de 1. ¿Cuál 1? Pues el 1 que yo hice desde el principio cuando hice la recta numérica, ese 1. Profe, pero 1 centímetro, 2 centímetros, no, lo que usted haya escogido que fuera 1. Si usted quiso que en su cuaderno 1 fueran 5 cuadritos, pues ese es su 1. Su 1 mide 5 cuadritos del cuaderno, por poner un ejemplo. Entonces, esos mismos 5 cuadritos que usted puso en el cuaderno, por poner un ejemplo, no es que tengan que coger 5 cuadritos, lo que usted quiera, esa misma distancia la tiene que tomar desde el 1 hacia arriba, formando un ángulo de 90 grados acá. Si aquí usted cogió 5 cuadritos de su cuaderno, entonces de aquí para arriba 5 cuadritos de su cuaderno, formándolo un ángulo recto. Si usted tiene cuadrícula, pues fácil, simplemente se guía por la cuadrícula, ya tiene los 90 grados si se fija por la cuadrícula. Y luego une esos dos, los une con esta que es la hipotenusa. Esa hipotenusa que está ahí tiene una longitud de raíz de 2. ¿Por qué eso tiene una longitud de raíz de 2? Ya les voy a decir por qué, por el teorema de Pitágoras. Voy a tomar aquí esta captura, lo voy a poner acá en el Paint para explicarlo mejor acá. ¿Por qué yo sé que la hipotenusa vale raíz de 2? Porque el teorema de Pitágoras me dice lo siguiente, me dice que la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo, la hipotenusa, voy a colocar aquí la h, elevada al cuadrado, voy a colocar el elevado, lo voy a colocar con el gorrito, que ustedes ya saben que ese gorrito significa elevado. Teorema de Pitágoras, sí. Entonces, la hipotenusa al cuadrado, ¿qué es la hipotenusa? Algo repito, la hipotenusa es el lado azul, el lado más largo del triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras me dice que si yo cojo la hipotenusa y la elevo al cuadrado, tiene que ser igual a coger cada cateto y elevarlo al cuadrado. O sea, el cateto, vamos a colocarle A, lo elevo al cuadrado, por ponerle un nombre, pero en este caso ya sabemos cuánto vale A.
sumado con B, que es el otro cateto. El cateto son los lados rojos, o sea, los lados que forman el ángulo de 90 grados. Entonces, este se llama cateto y este se llama cateto, ¿por qué? Porque juntos los dos forman 90 grados. Entonces, los dos lados que forman los 90 grados, a ese le llamamos cateto. ¿Listo? Entonces, el teorema de Pitágoras me dice eso, que la hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. Ahora vamos a reemplazar los valores. Ya sé el valor de los catetos, ¿cierto? Ya lo conozco. ¿Cuánto valen los catetos? 1, ¿cierto? O sea, aquí sería 1 elevado al cuadrado, ¿cierto? ¿Cuánto es 1 elevado al cuadrado? 1. Más 1 elevado al cuadrado. ¿Listo? ¿Eso cuánto tiene que dar? La hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Entonces, eso me tiene que dar la hipotenusa al cuadrado. Entonces, ¿cuánto tiene que dar la hipotenusa? Aquí, ¿cuánto lo coloco? ¿Cuánto es 1 más 1? Pero lo coloco. Esto es la hipotenusa. Esto quiere decir la hipotenusa al cuadrado. Entonces la copio aquí. Entonces la hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual a ¿cuánto? A 2. ¿Sí será cierto eso? Si yo cojo la hipotenusa que es raíz de 2 y la elevo al cuadrado, ¿será que sí me da 2? Entonces, ¿cuál es la hipotenusa? ¿Cuánto vale la hipotenusa? Raíz de 2. Entonces voy a escribirla aquí, este sí me toca con la mano alzada. Si yo cojo raíz de 2, uy, no me toca más gruesito. Si yo cojo raíz de 2 y lo elevo al cuadrado, ¿cuánto me da eso? Muy bien, Joseph. Este que está elevado al cuadrado se cancela con la raíz cuadrada. Entonces, ¿qué me queda? 2, exactamente, me queda 2. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que el teorema de Pitágoras sí es lo que dice, es cierto. Entonces, este triángulo que yo dibujé acá no es mentira, es cierto. Entonces, ¿qué me hace falta hacer para completar mi ubicación de raíz de 2? Simplemente coger con un compás y en este extremo puede ser en este, aquí, ahí colocan la punta metálica del compás ahí. Va a ser aquí el compás aquí, los que tienen aquí la bolita acá. Ahí colocan la punta metálica y la punta del lápiz la vamos a colocar aquí. ¿Listo? ¿Qué hago cuando ubico eso? ¿Qué hago cuando ubico eso? Giro el compás hacia abajo. Cojo y lo giro así. Tan, 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 tan. Lo giro hacia abajo. Sin soltar la punta metálica, ¿no? Porque si suelto la punta metálica, pues se me descuadra todo. Lo giro hacia abajo y donde pegue, ese es el lugar donde va a quedar ubicado raíz de 2 en la recta numérica. Entonces, eso es lo que tenemos aquí, mire. ¿Sí se fijan? Cogí, hagan de cuenta que aquí está el compás, punta metálica aquí, punta de lápiz aquí, lo giré y en donde me pegue, esa es la ubicación de raíz de 2. Entonces ya sé que en ese punto donde está el punto rojo acá, eso mide 1,412, bueno, lo que habíamos visto ahorita que valía raíz de 2. Lo pongo aquí en la calculadora para que veamos el valor exacto. Calculadora. Entonces, 2 raíz. Eso vale raíz de 2. 1,41, 42, 13, 56, 23. Todo ese número es el que está ubicado acá en el punto rojo. Entonces, 1,41 es un poquitico menos de la mitad de entre 1 y 2. Un poquitico menos de la mitad entre 1 y 2. Más o menos ahí está ubicado. ¿Sí lo ven? Más o menos 1,41. Eso ya es algo aproximado. Pero si hice bien esto, tiene que ser exacto. O sea, ahí pego exactico. Y si tengo mi compás bueno, si mi compás no es de los chichis que dan en las piñatas, obviamente. Si la punta está bien afilada, si yo sé apuntar bien en el puntico donde es con la punta metálica, pues ese va a ser lo más exacto posible. Fíjense que entonces ubicar un número racional no es complicado. O sea, ¿qué es lo complicado? Recordar lo del teorema de Pitágoras. Pero realmente no es complicado. Listo, entonces, aquí ¿qué tengo que hacer? Solamente girar y donde marcó, ese es el número racional. Ahora, todos los números racionales se pueden representar de la misma manera utilizando el teorema de Pitágoras. Simplemente tengo que utilizar pues mi imaginación para tratar de que la hipotenusa valga mi número racional. Por ejemplo, ¿cómo sería raíz de 3? ¿Cómo se le ocurriría raíz de 3?
Voy a hacer más aquí abajo. ¿Cómo puedo representar raíz de 3 como la suma de dos números que están elevados al cuadrado? Acuérdense que raíz de 3 es la hipotenusa, ¿no? ¿Cómo lo puedo representar como la suma de dos números que estén elevados al cuadrado? O sea, que al elevarlos al cuadrado por dentro me dé un 3. O sea, que le elevo al cuadrado al primero, elevo al cuadrado al segundo, lo sumo y me da 3. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre? Mira, a mí se me ocurre lo siguiente, vean. Voy a coger el 1, lo voy a elevar al cuadrado. ¿Y sabe con cuál lo voy a sumar? Mire, lo voy a sumar con raíz de 2 elevado al cuadrado. ¿Será que eso me da 3? Recuerden que esto está elevado al cuadrado, ¿no? ¿Será que eso me da 3? ¿Cuánto es 1? Pues 1 al cuadrado es 1 más. ¿Y cuánto es raíz de 2 elevado al cuadrado? 2. ¿Y cuánto es 1 más 2? 3. Entonces fíjense, raíz de 2, ¿de dónde lo saco? Pues ya lo hice. Ese ya lo tengo acá, mire. Ya lo tengo acá porque ya lo saqué con el paso anterior, ya saqué raíz de 2. O sea que un cateto sería raíz de 2. Pero lo hago aquí encima. Sí. Ya, espera, ya te doy. Un momentico, mire. ¿De dónde salió raíz de 2? Ya lo tengo aquí. O sea que un cateto puede ser este. Hacerlo de color amarillo. Un cateto puede ser este. Un cateto puede ser ese. ¿El otro cateto cuánto debe medir? 1. Entonces el otro cateto tiene que tener la misma altura que este, ¿cierto? Entonces lo voy a hacer también con amarillo. Más o menos un ángulo de 90 grados, ¿no? No es que aquí no me queda complicado un poquito, pero bueno, más o menos por acá. Recuerden que está aproximado porque yo no tengo acá escuadra ni nada. Esto, digamos que ese es el otro cateto. ¿Y cuál sería la hipotenusa? Pues la unión de estos. Va a hacerlo con morado. Entonces la hipotenusa sería la distancia de no, pues ya había puesto morado ahí. Es que se me cambió el color. Vamos a colocarlo de naranja. No, de rojo. Listo. Esa línea roja sería, ¿cuánto mide esa línea roja? Esa línea roja mide raíz de 3. ¿Qué tendría que hacer yo ahora con el compás? Pues poner la punta metálica aquí, el lápiz aquí, girarlo, y donde pegue es raíz de 3. Todos se pueden hacer de la misma manera. ¿Cómo será raíz de 5? A ver cómo se les ocurre raíz de 5. Elevado al cuadrado. ¿Cómo podría representar eso? Mire, este puede ser 2 a la 2 más 1 a la 2, ¿cierto? ¿Cuánto es 2 a la 2? 4 más 1, 5. Entonces, ¿un cateto de medir cuánto? Un cateto, 4. Un cateto va a medir 4. ¿Y el otro cateto cuánto va a medir? 1. Entonces, vuelvo y armo el triángulo rectángulo. Un lado que mida 4, el otro que mida 1. 1 otra vez. Los dos catetos para que me dé la hipotenusa. Y esa hipotenusa vendría siendo raíz de 5. Cojo el compás, giro otra vez y listo. Pero tú tienes raíz de 4. ¿Cuánto es raíz de 4? 2 y 2 elevado a la 2, pues 4. Es lo mismo. Raíz de 2 elevado al cuadrado sería 2, más raíz de 3 elevado al cuadrado sería 3. 2 más 3 es 5. Bueno, también se puede armar un triángulo con eso. Pero me parece más fácil con 2 a la 2 y 1, porque ya tengo la medida del 2 que es exacta, y ya tengo, la medida del 4 que es exacta y la medida del 1 que es exacta. Es más fácil por el lado de que es más fácil de medir. Ese se puede hacer así si yo previamente ya tengo exacta la medida de raíz de 2 y exacta la medida de raíz de 3. O sea, ya la tengo previamente dibujada. Se podría hacer así también, como tú dices. ¿Listo? Bueno, y cualquier otro número con combinaciones lo podemos sacar de igual manera. ¿Listo? A ver, hacemos el dibujo para que quede claro. No hacemos el dibujo. Sí,
Pero ya voy. ¿Eso? Vamos a hacer el dibujo otra vez acá para hacer este que hicimos acá la situación para que a Pablo le quede claro. Vamos a representar raíz de 5. Entonces, primero que hago, pues la recta numérica. Vamos a hacerlo no tan grueso. Y la vamos a hacer de color negro, la recta numérica. Vamos a colocar por aquí el 0. Y acuérdense que son dos catetos. El primer cateto tiene que medir 4 y el segundo cateto tiene que medir 1. Entonces, vamos a suponer, bueno, vamos a colocar aquí que esta distancia es de 1. Esta distancia es de 1, por aquí estaría el 2, teniendo en cuenta con distancias iguales, ¿no? Aquí yo no tengo regla, pero ustedes sí tienen cuadrícula y pueden hacer que las distancias sean iguales. Entonces, 1, 2, 3, 4. Entonces, hasta aquí es el número 4. Entonces, el primer cateto mide eso, 4. Voy a colocarlo acá, más gruesito. El primer cateto mide 4. Va a ser más grueso. Este mide 4, ya lo medí, está súper fácil de medir, que es este primer cateto. ¿El otro cateto cuánto debe medir? 1, entonces lo va a hacer también de color azul. Es más o menos esta distancia de acá, más o menos por aquí. Acuérdense que esto se va a hacer con bien, que mida 90 grados. Obviamente yo aquí no tengo cuadrícula, pues más difícil, pero ustedes tienen cuadrícula, mucho más fácil. Entonces, esto mide 4 y este mide 1. ¿Qué me queda? Trazar solamente la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa la vamos a hacer de rojo. Va desde acá. Ah, me tocó. Listo, ahora sí la hipotenusa la vamos a hacer de rojo. ¿Cuánto mide esa hipotenusa? Pues raíz de 5 porque era que venía. Entonces, esto mide raíz de 5. ¿Ya te quedó más claro, Paula? Entonces, cojo y pongo la punta metálica aquí, la punta del lápiz acá, y trazo la circunferencia hasta donde pegue. Este punto donde pega, este punto es raíz de 5. O sea, desde acá, desde el 0 hasta acá, mide raíz de 5. Y ya quedó raíz de 5 ubicado en la recta numérica. ¿Listo? Bueno, entonces, teniendo eso ya más entendido, ya sé cómo ubicar números irracionales en la recta numérica, que lo hemos visto el año pasado, pero qué bueno recordarlo otra vez. Y en conclusión tenemos esto, que el 5 estaría por aquí, el raíz de 2 estaría por acá, y el menos un tercio estaría por acá. Bueno, entonces, señora, esa es la conclusión, la unión de todos los puntos que ya ubicamos. Pues ahí no hay más nada que mirar. Sí, entonces, para operar números decimales infinitos conviene aproximarlo. Entonces, aquí esto es nuestro tercer punto del día. Acuérdense que el primer punto era la definición de números reales, que ya la vimos en la primera parte de la clase. La segunda era la ubicación a la recta numérica, que ya lo vimos. Y la tercera parte, ¿qué es? Aproximar. ¿Por qué nos conviene aproximar? Porque cuando trabajamos con números decimales, a veces no nos conviene tener todo ese reguero de números decimales, sino que nos conviene más utilizar una o dos cifras decimales o lo que requiera el problema. Entonces, ahí es cuando cobra importancia la aproximación. Entonces, nos muestran tres cosas acá. Primero, ubicamos la cifra a aproximar m. Entonces, por ejemplo, yo quiero aproximarlo a dos cifras, entonces m sería 2. Ahorita miramos un ejemplo. Observamos la cifra a su derecha. Si es 5 o más, sumamos 1 a esa m que vamos a aproximar. Ahorita lo hacemos con ejemplo para que no se confunda. Si es 4 o menos, la dejamos igual. Eliminamos los dígitos después de m. ¿Listo? Miremos un ejemplo. Vamos a aproximar el número pi. Recuerden que este número pi, ¿se acuerdan de ese número? 3,14. Ah, no. Pareciera que es el número pi, pero no es. No, porque el número pi es 3,1415, y aquí dice 3,1475, entonces no es el número pi, es otro número cualquiera. Y lo queremos aproximar a la cifra de las centésimas. Por eso está de color rojo el 14. Porque la cifra aproximar, o sea, mi m,
es el 4, lo quiero aproximar. Entonces, ¿qué nos dice la regla? Que si el siguiente número es 5 o mayor que 5, le sume 1 al 4. Entonces, después del 4, ¿qué sigue? Un 7. ¿El 7 es mayor que 5? Sí, entonces si quiero aproximar el 4, entonces el 4 le sumaría 1. Entonces el 4 quedará convertido en 5. ¿Qué pasa si en vez del 7 aquí no fuera 7, sino 4? Entonces el 4 queda igual, no le sumo nada. Entonces fíjense acá, el siguiente número es 7. El siguiente número es, bueno, acá están nombrando de centésimas, milésimas, 10 milésimas, etcétera, ¿sí? Entonces, si la aproximación fuera aquí hasta las centésimas, sería 5. Si la aproximación fuera hasta las milésimas, ¿el 7 le pasaría algo o quedaría igual? Mire, me devuelvo. Quiero aproximar, pero tomo esto aquí. Le tomo aquí este pantalla, se lo mando para Paint. ¿Cuál aplicación? No la abrí. Ya después en las otras clases la hago. Sí, el tablero. Es que no pensaba que se fuera a caer la conexión, entonces no pensaba usarla hoy. O sea, la uso más como para ya hacer la corrección y todo eso. Entonces, mire, esta es la tabla que estamos mirando. Voy a poner un ejemplo. Quiero aproximar hasta las centésimas. O sea, quiero eliminar milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas, lo quiero eliminar. Pero no lo puedo eliminar a la loca. Tengo que utilizar las reglas que acabo de decir. O sea, quiero que el número solo tenga dos cifras, las décimas y las centésimas. Entonces, ¿qué me dice la regla? Si el siguiente número, después de que quiero aproximar, es mayor que 5, o sea, en este caso sí es mayor que 5 o igual que 5, el que quiero aproximar, que es este 4, le sumo 1. O sea que este 4 de aquí quedaría convertido en 5. O sea que el número aproximado sería igual a 3,15. Ese será mi número aproximado. Todo esto muere. Quito todo eso y queda, en vez de 3,14 coloco 3,15. ¿Sí quedó claro eso? Listo. Ahora, yo ya no quiero aproximarlo a las centésimas, lo quiero aproximar a las milésimas. O sea, quiero hasta aquí y todo esto eliminarlo. Hago lo mismo. Miro cuál es el siguiente número después del 7. ¿Cuál es el siguiente número después del 7? El 5. El 5, el 5, el 5. El 5. Mire, ¿cuál número después del 7? El 5. Entonces, ¿qué pasa con el 7? Le sumo 1 porque si el siguiente es 5 o mayor que 5, le sumo 1 al anterior. ¿El anterior qué es? 7. Entonces, ¿el número qué me queda convertido? En 3,148. Y todo esto muere. Ese es mi número aproximado a las 10 milésimas, a las milésimas, perdón, a las milésimas porque me quedo solo con 3 cifras. Ahora, ¿qué pasa si lo quiero aproximar? Quiero que lo hagan ustedes a ver si cogieron o no. ¿Qué pasa si lo quiero, espérame un segundo, qué pasa si ahora lo quiero aproximar a las 10 milésimas? O sea, quiero eliminar estos dos de acá, los quiero eliminar. ¿Qué me dice el número que queda? Ya lo dije. Alguien que me diga, ¿cuál número quedaría? A ver, Catalina. A ver, Joseph. Dijiste 8. ¿De dónde sacaste el 8? Entonces, el 5, ¿por qué se convirtió en 6? Porque el 9 es mayor que 5. Porque si es igual a 5 o mayor que 5, al anterior le sumo 1. Se deja igual. Entonces, mira, hagámoslo con el último ya. Con el último, lo quiero aproximar a 100 milésimas. O sea, quiero eliminar este de aquí. Este lo quiero eliminar. Estoy haciendo ejemplos, mami. Eso es un ejemplo. Obviamente aproximarlo hasta las 100 milésimas pues ya no tiene gracia porque ya son muchas decimales. Pero digamos que quiero eliminar las millonésimas. ¿Cómo quedaría el número? Exacto, queda igual. 3,14. ¿Por qué quedó igual, María Paula? Porque el siguiente, que es 4, es menor que 5. Si es menor que 5, se deja igual el anterior. ¿El anterior cuál era? 9. Entonces el 9 sigue siendo 9. ¿Listo? ¿Qué pasa si el siguiente en vez de 4 no fuera 4, sino fuera 6? ¿Qué pasaría con el 9? ¿En qué se convierte?
en 0 y ya quedan 3,1475. Entonces, como este convirtió en 10, ese 1 que le sobró se lo tiene que dar a aquel anterior. Entonces queda convertido en 6. Entonces el número aproximado me quedaría 3,14760. Este 0 lo puedo quitar o poner, nos da lo mismo. Sí, eso cuando ya el 9 se convierte en 10, pues le tiene que, el que le sobra, dárselo al otro para que se transforme. ¿Listo? Y así, sí se aproxima, súper fácil de aproximar. ¿Alguna pregunta o quedó claro cómo se aproxima? Allá los que están viendo la grabación, pues les tocó entender sí o sí. No mentiras, cualquier cosa me escriben por el campus virtual. Y ahí miramos o la próxima clase resolvemos más dudas. Entonces, ahí ya con eso quedaría lo de la aproximación. Ya podemos aquí pasar a las conclusiones. Estas son las conclusiones. Ojalá las copien también. Ya, pero es que esa es la última diapositiva. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Primera conclusión. Aquí está escrito matemáticamente. Primera conclusión, que el conjunto de los números reales es igual a la unión de los racionales con los irracionales, que fue lo primero que dijimos en la clase, ¿se acuerdan? Que dije que era la unión de los racionales y los irracionales. Esa es la primera conclusión. La segunda conclusión, los racionales son decimales finitos o infinitos periódicos. Esa es la clasificación de los racionales. Los irracionales son decimales infinitos no periódicos. La tercera conclusión, en la recta numérica, si A está a la derecha de B, A es mayor que B, si A está a la izquierda de B, A es menor que B. Y la última conclusión, la aproximación permite considerar una parte finita de un número infinito. Es que los números reales, esta R mayúscula significa números reales. Que los números reales se forman uniendo a los racionales con los irracionales. Si usted une a los racionales con los irracionales, la unión de esos dos me da los números reales, que fue lo primero que hablamos en la clase. Aquí yo ya tengo el libro digital descargado, o sea que no necesito internet para mostrar lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en casa? Esto lo voy a, como lo estoy grabando en la pantalla aquí a los que están en casa y ustedes lo están viendo acá, y también van a poder ver esta clase grabada. Entonces, mire, estoy aquí la pantalla grabada, mire, estoy pasando despacio aquí la parte física del libro. Para los que no tienen el libro, la estoy pasando aquí despacio. Ustedes pueden pausar el video. ¿Por qué la estoy pasando aquí despacio? Porque ustedes en casa van a hacer el ejercicio de coger la parte física del libro de contenido físico, complementar la explicación de hoy. O sea, mirar qué cositas que están en el libro físico no mencionamos hoy y nos ayuda a complementar. Y si queda alguna duda, obviamente en la siguiente clase la vamos a resolver. Entonces aquí voy a pasar a la página 11, mire, la estoy proyectando aquí para los que estoy grabando el video y para ustedes si no tienen el libro, la estoy pasando hacia abajo, despacio, para que ustedes pausen el video, lo lean y miren qué hay de diferente. Y acá tenemos algo que sí quiero que revisemos ahorita, que eso es lo que quiero que revisemos ahorita para ya con eso cerrar la clase, que es cómo transformar un número decimal a un número racional, o sea, a un número fraccionario. O sea, tengo el número decimal y lo transformo a un número fraccionario. Eso lo vamos a hacer ahorita mirando unos ejemplos, obviamente. Entonces, para eso tenemos que seguir estas reglas de aquí, de este cuadro que ustedes están viendo acá. Ya lo vamos a hacer con ejemplo paso por paso. Tenemos tres posibles casos. El primer caso, si el decimal es exacto. Por ejemplo, el que vimos en el ejemplo de las bacterias, 0,2. Es un decimal exacto. ¿Por qué? Porque tiene cifras decimales infinitas, se acaban, no se repiten. ¿Qué pasa si el decimal es periódico puro? Entonces hay otra manera de hacerlo. ¿Y qué pasa si el decimal es periódico mixto? Hay otra manera de hacerlo. Eso lo vamos a hacer ahorita con algunos ejemplos, como por ejemplo este de aquí. El ejemplo 3. Las longitudes de los lados de un lote triangular son 8,4, 6,3 periódico, o sea, 6 enteros, 3 décimas periódico, y 9,27, donde el 7 es el periódico. O sea, 9 enteros, 2 décimas y 7 centésimas periódico de metros. Para hallar el perímetro exacto, expresamos cada medida como fracción, ver las reglas de la tabla 1. Entonces, primero, el 8,4, ¿qué tipo de decimal es? ¿Es exacto, es periódico puro o es periódico mixto? Exacto. Entonces, ¿cómo se convierte uno que es exacto? La fracción tendrá por numerador, recuerden que el numerador es el que está en la parte de arriba, el número completo sin coma. O sea, si era 8,4, ¿qué sería? 84. Y por denominador, que es el que está en la parte de abajo, el número 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tiene el número decimal dado. Entonces, ¿cuántas cifras decimales tiene 8,4? Entonces, abajo lo voy a dividir por 1 seguido de ¿cuántos ceros?
un solo cero, es decir, 10, como dice María Paula, es decir, 10. Quiere decir que aquí, como lo pueden ver, 8,4 queda convertido en 84 dividido en 10. ¿Qué se hace después de eso? Se simplifica si se puede. Si no se puede simplificar, pues se deja así. En este caso, en el ejemplo, no simplificaron, pero siempre lo que yo les recomiendo es simplifiquen si se puede. Aquí se puede simplificar por la mitad, ¿cierto? Aquí quedaría 42 quintos y ya no se puede simplificar más, porque el 42 en 5 no se puede dividir, no tiene ningún múltiplo común. Entonces, es 84 décimos o 42 quintos, que es el mismo número fraccional. Listo. Siguiente, 6,3 periódico. ¿Ese qué tipo de número es? Exacto, es periódico puro o periódico mixto. Ese es periódico puro. ¿Por qué es puro? Porque solamente tiene parte que se repite y no parte que no se repite. O sea, solamente tiene pura parte que se repite. En este caso, ¿cuál es la parte que se repite? El 3. Entonces, miremos qué es lo que nos dice acá, cómo se hace. Si la parte entera del decimal es diferente de 0, o sea, en nuestro caso, porque 6,3, o sea, la parte entera 6, diferente de 0, o sea, que nos aplica esta regla aquí, la fracción tendrá por numerador, es decir, el número que está arriba, la diferencia entre el número completo sin coma. ¿Cuál es el número completo sin coma? El número completo sin coma es 6,3. O sea, 6,3, quitamos la coma, me queda 6,3, o sea, 63. 63 con un periodo, con un solo periodo. O sea, con un solo periodo. Entonces, si el periodo es 3, ¿cuántos 3 voy a poner? Uno solo. Por eso dice con un periodo. O sea, que el número queda convertido en 63. Si el periodo fuera 6,57, el 57 es el que se repite. ¿Cuántos periodos pongo? Uno solo, es decir, el 57 solito. No coloco 57, 57, 57, sino un solo 57, o sea, quedaría convertido en 657. Pero para este ejemplo, como el periodo es 3, entonces vamos a colocar 63 porque es un solo periodo que es el 3. Entonces 63. Y a eso, bueno, sigo leyendo. Por numerar la diferencia entre el número completo sin coma con un periodo y la parte entera. ¿Cuál es la parte entera de 6,3? El 6, o sea, sería 63 menos 6. Y por denominador, el que está abajo, tantos 9 como cifras tiene el periodo. Entonces, ¿cuántas cifras tiene el periodo? Una sola, porque el 3 es el único que se repite. O sea que es el 9, ¿cuántas veces? Una sola vez, porque solamente hay una cifra que se repite. Entonces, miren lo que aparece acá abajo. Ya. 63, que es el número sin la coma. ¿Sí ven que es el número sin la coma? Menos 6. ¿De dónde salió ese 6? Porque es la parte entera. La parte entera del 6,3, pues el 6. Y en el denominador, un solo 9. ¿Por qué un solo 9? Pues porque el periodo solo tiene una cifra, que es el 3. Si el periodo hubiese sido, por ejemplo, 57, como dije ahorita, entonces ¿cuántos 9 debía poner? 2, porque el 57 tiene dos cifras, el 5 y el 7. ¿Sí? Porque eso me dice la regla, que ponga tantos 9 como cifras tenga el periodo. Entonces, como el periodo es 3 y el 3 solo es una cifra, entonces pongo un solo 9. Entonces, por eso el número queda convertido en 63 menos 6, que es 57, y dividido en 9. ¿Se puede simplificar? Sí, se puede multiplicar por 3. Porque 7 más 5 es 12 y 12 es divisible en 3. O sea, ahí se podría dividir 3, 1 se queda convertido en 1, me sobran 2, me queda convertido en 19 tercios, si lo simplificara. Aquí no lo simplificaron, pero vuelvo y repito, es mejor simplificar para hacer operaciones después. Entonces me quedaría convertido en 19 tercios. Y ese ya no se puede simplificar más, porque 19 es primo. Ahora el siguiente, mire, el siguiente caso es un número mixto que es periódico, que es periódico mixto. O sea, que es un número que es periódico mixto. ¿Por qué es periódico mixto? Porque tiene una parte que no se repite, que es el 2, y una parte que sí se repite, que es el 7. Pues en este problema que estamos viendo es un problema que tiene los tres tipos. Entonces, listo, miremos cómo se convierte ese 9 enteros con 2 décimas y 7 periódicos, 7 centésimas periódicos. Mire, ¿qué se debe hacer? La fracción tendrá por numerador la diferencia entre el número completo sin coma con un solo periodo y el número formado por la parte entera seguida de las cifras no periódicas. Entonces veamos eso cómo se aplica. La parte del número completo con un solo periodo y le quito la coma. ¿Sí? 927. Un solo periodo, pues quedaría el 7 solamente, o sea, un solo 7. O sea, no 777, sino un solo 7. Por eso quedó convertido en 927. ¿Qué le resto? La parte entera y la parte que no se repite, o sea, el 9 y el 2. El 9 que es la parte entera y el 2 que es la parte que no se repite.
pero sin la coma, o sea, olvidamos de la coma. Entonces quedaría 927 menos 92. Y en la parte de abajo, ¿qué se pone? Ese era el numerador. Miremos qué dice en la parte de abajo. Se coloca en el denominador, tendrá tantos 9 como cifras tiene el periodo, seguidos de tantos ceros como decimales no periódicos tenía el decimal dado. Entonces, ¿por qué aparece un 9 y un 0? Tranquilo, no se preocupe que lo vamos mirando paso a paso. ¿Por qué un solo 9? Porque el periodo, que es 7, solo tiene una cifra. Entonces, por eso un 9. ¿Por qué un solo 0? Porque la parte que no se repite solamente tiene una, que es el 2. ¿Sí? Entonces, por eso quedó 835-90. Se simplifica si se puede. ¿Y ahora qué dice? Como me están diciendo que hallar el perímetro, es un problema hallar el perímetro. ¿Cómo se halla el perímetro? Pues sumando los lados. Entonces sumo todos los números fraccionarios. Sumo todos los números fraccionarios. Eso ya suma el número fraccionario, ya es un tema que ya está superado. Ustedes lo suman como se saben sumar los números fraccionarios. Si no se acuerdan, busquen en YouTube, suma de números fraccionarios heterogénea. No, acuérdense que los números fraccionarios tienen que hallar el mínimo común múltiplo. Bueno, eso ya lo hemos visto, lo mismo en sexto, séptimo, octavo, y se sigue viendo hasta 11. Entonces, si no se acuerdan, escriben ahí en YouTube cómo se suman números fraccionarios y les aparecen un montón de ejemplos para que se acuerden cómo se suman números fraccionarios. Entonces, se suman los números fraccionarios, esa suma me dio 2161/90, y ese número fraccionario es el número exacto del perímetro, o sea, ya no tiene aproximación, es exactico. Si yo quiero expresarlo en número decimal, pues hago la división. 2161 dividido en 90, pues me da 24,01 y el 1 se repite al infinito. Mira, hago la división para que me crean. 2161 dividido en 90. 24,0111111111, que es el 1 que está aquí repetido. ¿Sí ven que está aquí repetido? Por eso tiene la rayita arriba, porque no está repetido. Entonces, si se puede simplificar, sí, pero creo que ahí no se puede simplificar. 2161, me parece que no. Parece que tiene pinta de que es primo. Muestra de 3 y 3, 9, no sé si pareciera que es como si fuera primo. Por 0, por 10 no se puede, por 5 no se puede, tampoco es par, no se puede por el 2, no se puede por el 3, no se puede por el 5, no sé si se puede por el 7, pero el 7 no se puede porque 90 no se puede dividir en 7, miren, no da exacto. Por 11 menos, porque 90 no multipla 11, o sea, yo creo que ahí no se puede simplificar. Entonces ahí se hace la división directamente. ¿Para qué nos sirve hacer todo este proceso? No, profe, qué larguero para eso, ¿para qué? Porque hay aplicaciones en las que a mí no me sirven las aproximaciones, yo necesito saber el número exacto. Las aproximaciones me pueden agregar un error que pueda hacer que todo me quede mal de ahí para adelante. Entonces, cuando no me sirve aproximar, porque necesito que el número sea exacto, entonces yo lo paso a fraccionario y sumo fraccionarios porque yo sé que al final la suma va a ser un número exacto. Entonces, en esto, pues, ¿en qué se puede aplicar? De pronto este lote triangular tiene que ver con algo que va con dinero. Si usted mide mal el lote, pierde plata. Si usted mide menos de lo que realmente es, usted está perdiendo plata para usted. Si usted mide más de lo que tiene que medir, le está quitando plata a otra persona que colinda con su lote. Entonces, siempre que tiene que ver con plata, con rendimiento, usted tiene que hacer las cosas lo más exactamente posible. O llegar a un acuerdo de aproximación con la persona. No, pactemos así y entonces nos evitamos problemas de dinero. Pero siempre que son diseños que tienen que ver con dinero, uno siempre trata de buscar la manera más exacta posible. Dime, María Paula. No simplificar es dividir arriba y abajo por el mismo número, pero tiene que poder dividir arriba y abajo por el mismo. O sea, si uno se puede arriba pero no se puede abajo, entonces no se puede simplificar. Simplificar es dividir arriba y abajo por el mismo número. Si no se puede por el mismo número, entonces no se puede simplificar. Entonces, por ejemplo, acá 84 y 10, ¿por cuál lo simplificamos? Por el 2, porque 84 se puede dividir en 2 y 10 también se puede dividir en 2. Si alguno de los dos no se pudiera dividir en 2, entonces no se puede simplificar con el 2. Eso es simplificar. ¿Listo, Paula? Bueno, ya con eso ahora sí terminamos la explicación total del tema, ya que nos queda que ustedes revisen el campus virtual, revisen la actividad, no se las puedo mostrar aquí porque no tengo internet, pero si ustedes entran al campus virtual, entran a la actividad está para descargar. Ustedes pueden darle a descargar y descargan la actividad por si no tienen el libro. Si tienen el libro, pues no hay problema. Y la próxima clase vamos a desarrollar la actividad aquí, aquí ustedes en su tiempo, aquí en el colegio, y pues los que están en casa, pues en casa. Y la siguiente clase, pues haremos la corrección. Entonces, si usted puede ir adelantando algo, sería excelente. La próxima clase, en la primera hora, que son 2 horas de clase,
resolvemos dudas y terminamos de resolver. Recuerden que cuando es trabajo autónomo, ustedes lo hacen con lo que ustedes entendieron. Yo no les doy respuesta hasta que no hagamos la corrección. Pero sí me pueden preguntar cositas que no tenga que ser necesariamente darle la respuesta. Si da la respuesta, obviamente no les voy a dar la respuesta. ¿Quedó claro? Bueno, entonces igualmente los que están viendo esta grabación, que están en casa, nos conectamos según la hora del horario, nos vamos a conectar a matemáticas para resolver dudas. Ya cuando sea el momento de que ustedes trabajen por su cuenta, pues ahí sí se pueden desconectar y siguen con su trabajo autónomo para que la siguiente clase hagamos la corrección. Y ya con esto entonces terminamos. Aquí termina la clase. Entonces, bendiciones para los que están viendo la grabación y bendiciones para ustedes acá también.